Bien, vamos a hablar en este breve artículo del despido por necesidades de la empresa, teniendo por objeto orientar al trabajador que le llega una carta de despido en donde se le comunica el término de la relación laboral por esta causal, ya artículo 161, inciso primero, necesidades de la empresa. Solamente teniendo la pretensión de orientar al trabajador que es despedido por esta causal de necesidades de la empresa. Yo soy Francisco Acuña, abogado, salido de la Universidad de Talca, eh, diplomado en Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales y finalizando ahora un magíster igualmente en Derecho Laboral en la Universidad Adolfo Ibáñez. Me dedico, mi área es esta, Derecho Laboral que les estoy hablando. Y me dedico justamente a representar a trabajadores en causas laborales. Yo voy a explicar un poquito sobre el tema al trabajador que se encuentra viendo este video, que como digo va orientado a la explicación o a qué hacer en caso de ser despedido por esta causal de necesidad de la empresa. Para ello les comparto pantalla para que ustedes vean, poniéndole algunos ejemplos de trabajadores despedidos por esta causal. Aquí, por ejemplo, todas estas cartas de despido, porque les voy a mostrar ahora, son cartas de despido sacadas del portal del Poder Judicial, son públicas, cualquiera puede acceder a las causas de estos trabajadores que figuran demandando, son todas de libre acceso. Vemos, por ejemplo, aquí un trabajador que prestaba servicio en la tienda Ripley Talca. Aquí a este trabajador pueden ver que se le comunica el término de la relación laboral por el artículo 161, inciso primero, necesidades de la empresa, y fundan el despido en atención a qué hechos. Aquí dice, en atención a un proceso de reestructuración interna de la tienda Talca, área respecto a la cual depende su cargo en la actualidad. Se inicia un proceso de reestructuración que se traduce en la reorganización y reasignación de funciones al interior de la misma. En atención a bajas de productividad que hacen necesaria por motivos presupuestarios una reducción de los costos totales de la compañía. En eso se funda esta carta de despido. Entonces, básicamente una reestructuración, reorganización de cargo para reducir costos, ya por baja productividad. En ese contexto, les muestro ahora otra carta de despido. Vean esta argumentación de esta carta de despido, ¿ya? Es una argumentación que aquel trabajador que la lee, supongamos que yo soy la trabajadora aquí que están despidiendo y la leen, un trabajador que no sabe mucho de los motivos reales de su despido, ¿verdad? Es bastante genérica la carta, y no le deja saber muy bien los motivos del despido. Veamos esta otra carta, de este trabajador que por el loguito de acá veo que prestaba servicio en la tienda Sodimac. También se le argumenta necesidad de la empresa y dice la determinación obedece a los desafíos que ha debido enfrentar la empresa en general y su trabajo en particular, lo que llega a necesidad de redefinir el perfil de cargo para adecuarse a la realidad actual, lo que impone la necesidad de reorganización, reestructuración y racionalización de los equipos y procesos y estructuras. Supongamos que somos este trabajador, nuevamente nos hemos enfrentado al mismo problema, ¿verdad? Una explicación genérica de nuestro despido. Otro caso más, recuerdo la tienda, el líder, supermercado limitada, que es el líder. Argumenta también la misma causal y vemos que el hecho en que se funda el despido aquí es por una reestructuración del local en el que se desempeña, motivado por una racionalización y reducción de la mano de obra en el local. Mismo problema, ya el trabajador que se cría esto no sabe mucho los motivos por los cuales se le despiden porque no dan una explicación detallada. ¿Por qué le parto la explicación leyendo estas cartas de despido? Básicamente porque ustedes, si están viendo este video, seguramente porque están enfrentados a la situación, espero, de que lo hayan despedido y quieren saber qué hacer, cuáles son sus derechos. Bueno, justamente lo que parte haciendo un abogado ante el despido es pedirle a ustedes, oiga, déjame ver su carta de despido. ¿Y por qué? Porque un abogado que se dedica a este tema simplemente viendo la carta de despido
puede determinar inmediatamente si estamos ante un despido, en este caso improcedente, ya que no se funda debidamente, o que no tiene los argumentos detrás como para ganar un juicio y que a ese trabajador despedido le convenga demandar eh, para obtener indemnizaciones adicionales producto de este. Entonces, lo primero, me despidieron por necesidad de la empresa. ¿Qué hacer? Mostremos la carta de despido a un abogado laboral, leámosla nosotros mismos, veamos si entendamos los motivos del despido y mostrémoselo a un abogado laboral para que él determine si vale la pena o no demandar. Normalmente cuando uno tiene más de un año vale la pena en la medida si tiene contrato indefinido. Si tiene contrato indefinido y menos de un año no va a valer la pena demandar con las indemnizaciones a las que uno puede optar. Si tiene más de un año y contrato indefinido va a valer la pena. Si tiene otro tipo de contrato a plazo, eh, va a valer o no la pena demandar, ahí siempre consultar al abogado y lo vamos a poder orientar. Ahora, ¿cómo yo sé si mi despido es un despido injustificado, si los motivos por los cuales argumenta la empresa son reales y si puedo o no yo demandar por indemnizaciones adicionales? Bueno, suponiendo, como dije, que tengo contrato indefinido superior a un año, tendría que proceder a ver si se dan los requisitos de la causal de necesidad de la empresa. Aquí nosotros tenemos un artículo que es lo que yo le estoy intentando explicar y aquí vamos a poner el video también, del despido por necesidades de la empresa. ¿Ya? Por tanto, lo que hay que ver cuando uno es despedido por necesidades de la empresa, si esas necesidades de la empresa se configuran o no, es decir, si la causal es procedente o no a mi caso concreto. ¿Qué dice la ley de la causal de necesidades de la empresa? ¿Ya? La ley indica y le da la oportunidad al empleador de despedir a alguno de sus trabajadores por la causal de necesidad de la empresa. ¿Cuándo? Veamos el artículo 161, que lo ponemos aquí. El artículo 161 indica: sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, baja en la productividad, cambio en las condiciones del mercado de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de estas causales se regirá por lo dispuesto en el artículo 168. Entonces, este artículo podemos ver que lo que hace es poner números, casos ejemplares de cuándo se reúne, o cuándo estamos ante la causal de necesidades de la empresa, y pone una exigencia, ¿verdad? Que es que los hechos que se invoquen hagan necesaria la separación. Por los ejemplos que estamos viendo, podemos ver y sacar los requisitos que ha estimado la jurisprudencia o los fallos de los tribunales para ver si concurren estas causales. Eso lo voy a poner en simple para facilitarle el entendimiento. ¿Qué requisitos hay que reunir o tiene que reunir el empleador para que pueda despedir justificadamente utilizando esta causal legal? Cuando cualquiera de estos requisitos no se cumplan, vamos a estar ante un despido improcedente, es decir, ante un trabajador mal despedido que va a poder demandar al empleador por despido injustificado. Son 3 los requisitos que ha estimado la jurisprudencia y luego por ahí vamos a ver eh, digamos, unos nuevos criterios que ha ido adoptando la jurisprudencia. Primero, la jurisprudencia exige que el despido, dado la causal necesidad de la empresa, se debe fundar en ciertos motivos técnicos o económicos. ¿Ya? Por tanto, el despido debe basarse en supuestos técnicos o económicos. Además, debe ser de carácter objetivo. Que sea de carácter objetivo implica que no puede basarse el despido en la mera voluntad del empleador. Es decir, si el empleador te despide a ti y en la carta de despido indica que es el despido por una reestructuración, racionalización, cambio en las condiciones del mercado, pongamos ejemplo, o baja la productividad, debe obedecer a motivos objetivos. No basta que el empleador quiera reestructurar la empresa, ¿ya?
sino que tiene que ser una situación que el empleador objetivamente se ve obligado a reestructurar la empresa y obligado a que en virtud de esa reestructuración se tiene que despedir, ¿ya? No basta que el empleador quiera reducir costos, tiene que nuevamente verse obligado por las circunstancias a reducir costos. Todo es algo que él tiene que además ser capaz de acreditar en juicio si tú lo demandas. Si no lo acredita, él pierde, ¿ya? Por tanto, no le basta a él acreditar la mera voluntad de que la empresa se reestructure o que él está reestructurando la empresa. Tiene que obedecer el despido a razones de carácter político, ¿ya? Además, como tercer requisito se ha exigido que debe haber una relación causal entre aquellos hechos que se argumentan, o la causal más bien, y la separación de uno o más trabajadores. Aquí, ¿qué es lo que se ha dicho? Que el carácter necesario del despido es un requisito sine qua non de la causa alegada. Por consiguiente, se requiere una relación de causa entre el supuesto indicado y la separación de uno o más trabajadores, ¿ya? La jurisprudencia ha indicado además que o ha puesto más difícil la tarea todavía del empleador que quiere despedir por esta causal, indicando que además, para utilizar esta causal, debe estar en juego la supervivencia de la empresa, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente basado en el hecho que el artículo 161 exige que sea necesaria la separación de uno más. Entonces, ciertas pérdidas, por ejemplo, pueden no ser necesarias en virtud de esas pérdidas, la separación de los trabajadores. Si hablamos de una gran compañía minera como un patrimonio gigantesco, porque en virtud de la pérdida que ha tenido un par de meses, va a ser necesario despedir a trabajadores de una empresa con grande patrimonio, ¿ya? Lo importante es que ustedes, que quiero que se queden con la idea, si los despiden por necesidad de la empresa, manden la carta de despido a nosotros, al abogado que ustedes quieran, para que analice su despido y vea la posibilidad de mandar indemnizaciones adicionales. ¿Qué indemnizaciones adicionales puedo mandar? Puedo pedir que se me aumente la indemnización por años de servicio 30% y además que me devuelvan lo que me van a descontar, lo que me están descontando por aporte de ahora el seguro de cesantía si me veo objeto de ese descuento en algún finiquito. Es decir, por ambas cosas yo podría perfectamente mandar. Típico ejemplo de despido improcedente es cuando despiden a uno para simplemente para contratar a otro porque no le gusta el trabajador, ¿verdad? Yo aquí coloco preguntas y respuestas que ustedes pueden ir viendo para informarse más del tema. Pero lo fundamental que ustedes tienen que analizar y que nosotros como abogados analizamos cuando nos vemos un trabajador despedido por esta causal es si se configuran los supuestos o no de necesidad de la empresa. En la mayoría de los casos no se configuran. En la mayoría de los casos, aquel trabajador que demanda cuando es despedido por esta causal ganamos. La estadística es de un 90%, gigantesca. La mayoría de las veces, por tanto, el empleador pierde. Solo un 10% el empleador logra ganar. Así que es importante que cuando lo despiden por esta causal, le manden la carta de despido a un abogado, el abogado analice, y si lo analiza y cree que es posible demandar, le vamos a decir qué reserva de derechos poner. Hay otro artículo que tenemos sobre qué reserva de derechos hay que poner. Ya nosotros les vamos a decir ahí qué reserva de derechos poner, ustedes la ponen en el finiquito, reciben su plata y después van a poder mandar por indemnizaciones adicionales, que aumenten la indemnización por año un 30%, y que además les devuelvan los dineros que les están descontando por aporte del empleador a sus actividades. En ciertos casos además se va a poder demandar por otras materias a analizar, ya que el video genérico no vale la pena explicar, pero en el caso de trabajador, por ejemplo, contratado por Obra Faena, que es despedido antes del término de la obra, va a poder demandar antes de la obra. En el caso de un trabajador despedido por vulneración de derechos fundamentales, va a poder demandar por tutela laboral.
Todo eso es algo que podemos ir analizando caso a caso. Importante es que, como ustedes vieron en estas cartas de despido, son cartas de despido tan pobres, que todos estos empleadores tienen una pérdida segura en juicio, ¿ya? Porque la argumentación de estos despidos es muy, muy pobre. No deja al trabajador saber los motivos reales de su despido. Y el empleador en juicio se ve sometido a una limitación, que es que solamente puede acreditar los hechos indicados en la carta. Por tanto, si la carta, su carta, viene así, como esta que le mostré, tan pobres en la argumentación de los motivos del despido, es un juicio ganado, seguro. ¿Ya? Así que cualquier cosa nos contacten, nosotros vemos caso de Erika Fontarena en todo el territorio